amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. México avanzó 6 posiciones en el índice global de competitividad del Foro Económico Mundial y pasó de la posición 57 a la 51, la mejor en los últimos 10 años. Este resultado fue gracias a la mejoría en la eficiencia en el mercado de bienes, en la flexibilidad del mercado laboral y el desarrollo del mercado financiero. Para hablar de este tema nos acompaña aquí en Dinero y Poder Rocío Ruiz Chávez, su secretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía. Rocío, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por Mauricio González Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le hizo México? ¿Qué fue lo que consiguió? ¿De qué manera brincamos, ahora sí, de manera positiva en este índice de competitividad? Sí, yo creo que es importante resaltar que estos 6 lugares nos llevan a la mejor posición y a la mejor calificación que hemos tenido desde que se usa esta metodología que inicia en 2006. Y bueno, ya lo mencionabas muy bien, los cambios más importantes fue en el mercado de bienes. Eso es toda la apertura comercial, los aranceles, o sea, hay más competencia tanto interna como competencia externa, apertura a la inversión extranjera, la ley de competencia económica. Esto hizo fundamental que México se viera en un mercado de bienes con bienes que vienen del mercado externo o también del mercado interno, pero una mayor flexibilidad. Luego tenemos el mercado financiero que sin lugar a duda fue impulsado por la reforma financiera, donde tuvimos más acceso al crédito, menores costos, más flexibilidad para las contrataciones y tercer punto, el que destacamos fue mercado laboral. Yo creo que también un poco impulsado por la reforma laboral. Ahí no tenemos un crecimiento tan amplio como en los otros 2 mercados, pero hay flexibilidad para las contrataciones, para los despidos, hay incentivos para contratarse laboralmente. Y bueno, estos 3 mercados, financiero, de bienes y laboral, fueron los que impulsaron a mejor. Tenemos otros rubros que si bien no crecieron tanto, nos dieron una mejor puntuación, entre 4 y 5 puntos arriba, como la estabilidad macroeconómica. Ahí la estabilidad macroeconómica, resalto que cambiamos del número 84 al número 1, a la posición número 1, porque todos los países que pasan tienen una inflación entre 0 y 2.9, pasan al lugar número 1, o sea, compartimos el lugar número 1 con varios países, dado que nuestra inflación no llegó a 3 puntos. Otro incentivo ha sido la sofisticación empresarial. Ya nuestros empresarios usan más marketing, están más metidos en las nuevas tecnologías. Y tercero es la innovación. Los empresarios mexicanos, porque recordemos que parte de esta encuesta es la opinión de los empresarios mexicanos, creen que hay una mayor disposición de ingenieros, de técnicos, de científicos, pero también de instituciones que desarrollan tecnologías o ciencia. Todos estos, dijéramos, son los campos en los que México tuvo una mejor posición y mejor calificación. Esto es muy interesante porque a mí me parece es una muestra más o menos clara de que las reformas que se hicieron están teniendo un éxito inicial, deben todavía de dar mucho más. Como usted decía, en la cuestión laboral nada más avanzamos 10 lugares en los últimos 2 años. Lo malo es que empezamos en el lugar 115 y estamos en el lugar 105, es decir, ya no somos de los peores del mundo, pero estamos todavía muy lejos de tener un mercado laboral eficiente, a diferencia de lo que ocurre en el caso financiero, donde avanzamos 20 lugares y estamos en los primeros 35 del mundo, que es muchísimo más interesante. Y la otra parte donde realmente no nos va bien es en el primer pilar que mide el índice, que las instituciones, en donde está todo lo que tiene que ver con Estado de Derecho, y ahí seguimos muy atorados. Pero toda la parte que tendría que ver propiamente con el funcionamiento de la economía, parece que esto va funcionando razonablemente bien. Esto lo perciben empresas extranjeras, hay una mayor interés por invertir en México. ¿Cómo lo ven allá en la Secretaría? Bueno, si relacionamos este índice también con el índice que nos da la inversión extranjera directa, hasta el segundo trimestre de este año teníamos 120,000 millones de dólares. Esto comparado con los 3 primeros años y 2 trimestres de la administración anterior es un 52% más. O sea, sí estamos captando mucho más inversión extranjera de la que se captaban, bueno, no se diga antes del Tratado de Libre Comercio, donde el promedio eran 4 o 5 mil millones de dólares, pero sí de las 2 administraciones pasadas, donde el promedio fue 24,000 millones de dólares, y para este año estamos esperando alrededor de 30,000.
O sea, en promedio en esta administración vamos a tener 30,000 millones de dólares al año. Y eso es una percepción directa de que los inversionistas extranjeros tienen confianza en nuestro país. Están viendo, por un lado, la estabilidad macro, por otro, lo que usted mencionaba, la facilidad para adquirir mercado financiero o mercado de labores, pero también yo creo que en el costo país, o sea, hemos avanzado en logística, en infraestructura, en trámites gubernamentales, sobre todo en la parte federal. Sí. Y ya hablábamos en alguna otra ocasión de que el meter esto a sistemas digitales, electrónicos, es lo que nos va a ayudar a combatir la corrupción. Si usted no tiene que presentarse en una oficina para hacer un trámite, lo puede hacer desde su iPad, desde su teléfono, desde cualquier dispositivo electrónico, difícilmente va a caer en una extorsión o en un pago por el servicio, ¿verdad? Rocío, en los últimos meses y sobre todo derivado de la campaña presidencial en los Estados Unidos, se ha generado esta sensación de antiproteccionismo. El ejemplo más claro es el señor Trump, pero no es el único. La señora Clinton no es precisamente la campeona del libre comercio. Sí. ¿Cómo han percibido ustedes algo de esto en la actitud de los inversionistas, los que vienen a poner plantas, los inversionistas en activos fijos que vienen del exterior a nuestro país? Porque por otro lado vemos noticias armadoras que abren nuevas plantas, nuevos áreas donde se está dando la inversión extranjera. ¿En dónde está el balance? Porque vemos cosas buenas y vemos algunas nubes, digamos, amenazadoras. Sí, yo creo que el ambiente internacional tiene un poco esa tendencia que usted menciona, no solo en Estados Unidos, en algunos de los candidatos, sino en general. Yo creo que en Europa, en algunos países sudamericanos, sí se ve esta nueva oleada dijéramos, de caer en ganar unas posiciones proteccionistas. Pero bueno, a nuestro país realmente yo creo que lo que le ha funcionado es el libre comercio. O sea, sin lugar a duda, los tratados comerciales, no solo por la baja de aranceles, por las reglas que dan certidumbre a la inversión, las reglas para litigios comerciales. Yo creo que todo lo que viene rodeando a un tratado de libre comercio, que no solo es la baja de aranceles, las reglas de conducta, todo esto, protección a inversionistas extranjeros, es lo que hace en parte atractivo a nuestro país. O sea, nosotros tenemos un mercado muy grande junto, que es el de Estados Unidos, pero esa ventaja relativa la hemos convertido en una ventaja competitiva con la estabilidad macroeconómica, con los tratados comerciales y yo diría mejorando el costo de producir en México. Este fenómeno de las reformas no ha sido parejo en todas las áreas. Hay una que a mí me llamó mucho la atención en este índice y es telecomunicaciones. Telecomunicaciones había sido uno de los primeros rubros en los que mejoramos muy rápido cuando se aprobó la reforma. Pero en este último año nos echamos hacia atrás, como que se empezó a atorar el mercado, que había estado moviéndose bien. ¿Hay alguna razón especial para que esto esté pasando? ¿El Instituto Federal de Telecomunicaciones le falta más velocidad? No, yo creo que el IFT ha destacado porque no solo ve cuestiones de competencia, sino de regulación del sector. Y el tener estas dos áreas juntas ha beneficiado. Yo creo que lo que se manifestó en este sector es la entrada, primero, de nuevos competidores como AT&T. Entonces eso se notó mucho. Sí. AT&T deja de hacer coinversiones en México y hace una inversión directa ellos por su cuenta. Y después, bueno, viene un periodo de ajuste del sector y quizás, pero yo creo que en los próximos años vamos a ver que este sector va a retomar la dinámica. En el tema, digamos, de la percepción internacional, hemos encontrado que las empresas extranjeras cada vez más manifiestan preocupación por la cuestión de la inseguridad. No solo por el tema mismo de la inseguridad, sino porque representa mayores costos para las empresas. ¿Cómo podemos, digamos, ayudar, ¿no?, a que se siga canalizando la inversión extranjera y, pues, de alguna manera reducir este obstáculo que se ha generado? Sí, realmente, como se mencionaba al principio, instituciones es donde sacamos peor calificación. Instituciones estamos en un lugar muy por abajo de lo que debíamos de tener e incluso caímos. O sea, estábamos en el 109, lugar 109 de 114 países
de 134 países, perdón, y nos fuimos al 116. O sea, somos de los países peor evaluados en instituciones, donde entra no solo la parte del gobierno, también entra el sistema de seguridad, entra la corrupción por parte de las empresas o la ética de las empresas, pero yo creo que es ahí donde debemos mejorar, porque no solo somos de los peor evaluados, sino que incluso seguimos cayendo en esta posición. Y yo creo que aquí todas las leyes, las nuevas leyes que se están poniendo en vigor para precisamente mejorar la seguridad y pues la seguridad de los inversionistas, pero también de todos nosotros. Claro. Pero como usted mencionaba directamente, el costo para las empresas. Es un mayor costo en seguros, en vigilancia en las plantas, de vigilancia en los camiones. O sea, todo esto, viéndolo ya no de una manera, sino como un costo adicional, sí está impactando mucho en la competitividad de las empresas mexicanas. Yo creo que aquí sí debemos hacer una buena reflexión sobre este tema. ¿Cuáles serían los otros factores que nos ayudarían, además del tema de inseguridad, a poder brincar más cerca, digamos, de países que están en posiciones importantes, bueno, además de inseguridad? Los que se movieron poco, sofisticación empresarial e innovación, y yo creo que ahí podemos hacer que crezca mucho. En la Secretaría, en otra área, pero dentro de la Secretaría de Economía, se ha llamado la política industrial de cuarta generación, que hace mucho énfasis en innovación, en desarrollo tecnológico. Irnos sobre todo, caminar de la manufactura, y donde fuimos, por cierto, muy exitosos. Yo creo que la etapa de desarrollo manufacturero de este país, tanto para mercado interno como para exportación, ha sido muy exitoso, pero ahora tenemos que subirnos al siguiente escalón, donde se mejore la tecnología, la sofisticación empresarial, la innovación. Y bueno, yo creo que en el ambiente macroeconómico, aunque crecimos, tenemos que estar vigilando algunos datos que ya se han dado, porque no solo se ve la inflación, se ve deuda contra PIB, se ven ciertos factores que tenemos que estar muy pendientes, precisamente porque ha sido una de las bases para nuestro desarrollo. Lo siguiente, yo creo que hay que resaltar muchísimo la educación, porque en educación primaria bajamos. Es muy curioso, vamos mejorando mucho en los digamos, pilares más avanzados, sí, pero en los pilares básicos nos estamos moviendo hacia atrás. Sí, y como la educación primaria, el porcentaje de inscripción respecto de la población que tendría en edad escolar bajó. Y eso es importante lo que usted menciona, porque aparentemente el web va a cambiar la metodología y ahorita le da diferentes ponderaciones. A México le pondera más la sofisticación, la innovación, y a otros países que están en etapa inicial de desarrollo, la infraestructura le premia más, la educación se la premia más, que es lo básico. Pero según nos mencionaron en el Foro Económico Mundial, para el siguiente año van a tasar igual. Entonces es posible que nuestra calificación tenga algún cambio importante, porque lo que se está tasando con mayores ponderaciones va a ser considerada ya no tan importante para nuestro país, ¿no? Entonces sí tenemos que avanzar en lo básico, que va a tener una mejor ponderación. En la dimensión estatal, ¿dónde estamos viendo reflejadas estas mejorías de competitividad? ¿Cuáles son las entidades que la Secretaría de Economía, digamos, considera que ha tenido mejor desempeño? Bueno, el Foro Económico Mundial no hace un análisis por estados, lo tenemos en el Doing Business, sí, y ahí en el Doing Business, que también mejoramos, sí, en la calificación, ahí sí tenemos una buena posición, somos el país 38 en el Doing Business, estamos hablando ahí de el 38 de 189 países, que ya es muy concretamente la facilidad para hacer negocios, y ahí los principales estados que se han desarrollado pues es Colima, es Aguascalientes, el Estado de México subió mucho, Puebla subió, Jalisco mejoró. Entonces, y casualmente esos estados son los que han metido todos sus trámites a lo que yo mencionaba hace rato, sí, sistemas tecnológicos, a digitalizar los trámites. Por eso en la Secretaría nosotros manejamos un rubro en el fondo que se llama el Fondo Empresarial, pero que es la convocatoria 1.5, que es destinada exclusivamente, esa no va a pymes, va destinada a estados y municipios para que digitalicen los trámites. No para que hagan diagnóstico de cómo está su situación, que antes se les daba recursos. Ahora los municipios le dicen, no, solo te vamos a dar para equipo, te vamos a dar para digitalizar,
Y la Secretaría en lo que está avanzando también mucho es en la digitalización de los trámites. Por ejemplo, yo creo que supieron que pusimos en marcha en el mes de octubre, en los primeros días, el sistema de sociedad por acciones simplificadas. Se tramita en 24 horas la constitución de una empresa, no necesitan ir a ninguna oficina, no requieren de notario, y en 24 horas vía internet, desde cualquier dispositivo, constituimos una empresa de un socio o de varios socios vía internet, sin costo alguno y sin ir a ninguna oficina. O sea, tan solo con la FIEL y el nombre de la empresa que ya se lo hayamos autorizado, que también se autoriza por medios electrónicos, se meten en el sistema y constituyen una empresa, y esto va a ayudar mucho al costo que usted mencionaba, a los emprendedores, a las empresas que ahorita están en la informalidad, porque simplemente con su FIEL entran al sistema, se tramita su contrato social bajo unos estatutos pro forma y nosotros le regresamos por la misma vía el contrato, que es como su acta constitutiva para todos los efectos, y su registro en el Registro Público de Comercio. Ahí se trata de modelos tecnológicos que pues, ayudan sin duda a mejorar la competitividad. Rocío Chávez, muchísimas gracias por estar No, aquí. gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Démonos una pausa. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues el día de ayer vimos el tercer y último debate presidencial de los Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald Trump. La demócrata solo salió a mantener lo que ya ha ganado hasta ahora sin caer en las provocaciones del señor republicano, o quién sabe qué era lo que traía ahí el señor, ni ideología republicana ni otra cosa. Trump, a pesar de pues supuestamente haber generado un mejor debate en sus primeros momentos, siguió cometiendo todos los errores que puede cometer un candidato. Se aguantó 40 minutos, se veía que se mordía la lengua por las ganas. La señora Clinton empezó a apretar los botones correctos del muñequito anaranjado y inmediatamente este empezó a despotricar, a soltar las que él conoce. Le dijo asquerosa, ¿no? Nasty es asquerosa. Nasty. Nefasta, woman. pero bueno, Nefasta, es lo asquerosa, mismo. es lo mismo, ¿no? Más o menos. Y luego lo peor del caso es que pues el suicidio, o sea, algo así como que empezó a colgar ahí una cuerda y amarrarse, se fue amarrando, se subió y de repente dijo, no estoy dispuesto en este momento a aceptar el resultado final de las elecciones. We'll see, ¿no? Veremos si sí o si no. Esto es, en los Estados Unidos, sin duda, un suicidio político. Pudo aparecer, digamos, muy sólido frente a sus seguidores, que los había perdido después de los escándalos del tema de las mujeres, pero definitivamente un discurso ya francamente agresivo hacia prácticamente todo aquel que no pensara como él, y sin la posibilidad real otra vez de corroborar los datos, otra vez mintiendo en la gran mayoría de los casos sobre las cosas que dice, inventando cosas con una certeza, con una firmeza, que pues a la hora que los distintos programas de televisión posteriores al debate hacían lo que llaman facting check, o sea, decir, a ver, usted dijo que había tal cantidad de correos o tal cantidad de dinero que se perdió, que dijo que en la Secretaría de Estado se habían perdido 6,000 millones de dólares. Pues no, eso no existe. Y el señor con esa se fue. Yo creo que esto fue lo último que tenía el señor Trump para poder repuntar, y hoy no tiene absolutamente nada. Sí, efectivamente fue un desempeño muy negativo el que tuvo el señor Donald Trump ayer, afortunadamente para el mundo entero, México incluido, porque pues la preocupación de que gane sigue siendo muy, muy grande. Yo creo que sí, el no tener la capacidad de aceptar los resultados es la peor cosa que pudo haber dicho. Según veía yo encuestas hoy en la mañana, más o menos 2/3 partes de los estadounidenses realmente rechazan eso.
Y esto, bueno, pues le reduce su universo de votantes al 33%, de manera que esto pues prácticamente ya se acabó. Me parece que en la mañana andaba diciendo que sí va a aceptar los resultados, pero solo si gana. Ya se parece a alguien que yo conozco de por acá, y de hecho Tabasco, ¿no? todo este proceso electoral estadounidense ha parecido mucho al de 2006. Es verdaderamente sorprendente. En parte me da algo de gusto para que también allá sufran lo que sufrimos acá. Y hay que ver que si la señora Clinton no fuera contra Donald Trump, no le gana a nadie, ¿eh? A nadie. Es decir, el debate fue espantoso, el de la señora no tiene capacidad de explicar las cosas de manera clara, no genera empatía con el público y trae un montón de cadáveres en el closet, ¿no? Pero pues, digo, para cualquier persona normal, no importa que sea Clinton, pero Trump no puede ser, es un peligro. Mauricio, pero antes nada más, creo que un tema que no se nos vaya, es que ante la debacle de Trump, el problema ahora se traslada básicamente al Congreso. ¿Qué va a pasar con un Congreso en donde los republicanos podrían perder el Senado, que muchos ya lo dan por perdido? No creo que sea tan así, pero también la Cámara de Representantes, o sea, los diputados, en donde tienen una ventaja de 28 o 29 diputados, digamos, representantes, y que si la avalancha continúa así en las próximas 3 semanas, podría pasar Pues cualquier sí, cosa, eso ¿no? desafortunadamente generaría otra vez un gobierno dividido en los Estados Unidos, y eso, como sucede en todos los países en esa condición, pues bloquearía de manera importante algunos de los planes y de las ideas y los programas que tenga en mente la señora Clinton en la medida que triunfe en el 8 de noviembre. Te digo que, bueno, a algunos no me parecería mal que se los bloquearan, en particular el tema económico, Esra. Mira, la señora, ya, efectivamente, Trump personaliza la agenda proteccionista de los Estados Unidos, pero hay que reconocer en el resto digamos, de su plataforma económica, algunos de los planteamientos que ha hecho, sobre todo en el tema fiscal y la disminución de impuestos que ha planteado, sin duda podrían generar un incentivo para la inversión productiva y para el crecimiento económico de los Pero Estados te Unidos. generan Aguántame, no lo digo yo, lo dicen una no buena importa, cantidad quiero de decir. analistas Todos y pueden estar especialistas equivocados. en los Estados Unidos. No, es que la señora Clinton es exactamente al revés. O sea, el aumento de impuestos, el incremento, digamos, de la regulación y, vamos a decir, la injerencia, mayor injerencia gubernamental en el desempeño de la economía, sin caer en ideas socialistas ni ser una plataforma ideológica, sino las medidas concretas que está planteando realmente no augurarían un futuro de mejor crecimiento. A lo mejor sirven para redistribuir el ingreso un poco, a lo mejor sirven para atender ciertas necesidades sociales, pueden servir para algunas cosas, pero para lo que sí nos sirven es para que esta economía de los Estados Unidos, la más grande del mundo, crezca más. Y eso yo creo que a nosotros sí nos puede afectar, no gravemente, pero sin duda, pero no en el buen sentido, o sea, no en el sentido de ascenso de la actividad productiva en nuestro país. Y segundo, el tema del proteccionismo. Mira, la señora Clinton a mí me llamó un poco la atención. Bueno, ya lo esperaba, pero por eso mismo me llamó la atención, en el sentido de que cuando Trump ayer en el debate vuelve a insistir de que no, los empleos se han ido a México y las fábricas estadounidenses se han ido a México y que ha sido el peor tratado de libre comercio de la historia de los Estados Unidos. Bueno, él dice de la historia, ni siquiera dice de los Estados Unidos. La señora Clinton dijo, yo mejor me quedo calladita, Claro. ¿para qué me peleo? Está bien, fue un debate, no, pero refleja también que no está del otro lado de esa moneda. Entonces, Mauricio, los demócratas jamás en campaña apoyaron un tratado de No, libre claro. comercio. Jamás. Ni Bill Clinton en sus 2 momentos lo hicieron, lo trataron porque su público no es un público pro tratados de libre comercio. A la hora de instrumentarlo, hoy tienes un Barack Obama que trata de último momento, ya no lo va a lograr, creo. No, sí. Vamos a ver qué sucede. Ok. El acuerdo transpacífico, ¿no? Que Hillary dice que no. Yo creo que ahí hay un discurso muy claro donde hay una diferencia entre lo electoral y finalmente lo que pueden hacer. El problema de los republicanos, Trump no es un republicano. No va en esa línea. No. Todo el rollo proteccionista no entra. El problema del crecimiento de los republicanos con déficit es que eventualmente una y otra vez ha llevado a crisis, a modelos que hay que volver otra vez a equilibrios. Yo entiendo que una
carga impositiva como la que se está planteando puede dañar el propio crecimiento. Pero tampoco se puede seguir aumentando la deuda norteamericana de manera tal que pues no pase nada, nunca ha hablado no de pase nada. aumentar la Y yo deuda. creo que un modelo de reducción impositiva, como se está planteando, por lo menos en el propio discurso de Trump, te estaría llevando a problemas serios de manejo de un modelo macroeconómico, otra vez con equilibrios como tales. Yo en esto estoy de acuerdo con Mauricio, estoy en desacuerdo contigo, pero no es un asunto que hay que discutir, porque finalmente la diferencia entre la señora Clinton y el señor Trump no es un asunto de teoría económica o de No, es otra planteamiento, cosa, es así que es. el señor Trump está loco, ese Así es el es, problema. así Entonces, es. por eso no debería ser presidente, ojalá así sea. Pero hay algo que me parece que es muy importante, no nos hemos dado cuenta, pues estamos atentos a ello, de lo que está ocurriendo en el resto del mundo, y la situación es extremadamente grave. Si el señor Obama tiene un lado verdaderamente débil, es en política exterior. Nunca ha entendido mucho de lo que pasa en el resto del mundo y últimamente entiende menos. Y eso fue parte del debate. La señora Clinton acusaba al señor Trump, con razón, de ser un títere del señor Putin. ¿Sí? Y es cierto, es decir, Putin ha logrado controlar la campaña de Trump, atacar la campaña de Clinton, utilizar a sus changuitos estos de Wikileaks para que estén filtrando lo que le interesa a la inteligencia rusa. Y mientras eso ocurre, el señor ha logrado controlar buena parte de Siria y ya empezar a establecer una base naval en el Mediterráneo, algo que Rusia ni la Unión Soviética había logrado nunca. Y tenemos también el problema de China, una economía que se viene abajo, un señor Xi Jinping que está convirtiéndose en el hombre más poderoso en la historia de China, ni Mao había alcanzado el poder que está juntando Xi, y esto significa una posibilidad muy grande de conflicto bélico, tanto en el mar de China como en la parte del Medio Oriente con Rusia. Entonces, estos dos son los temas verdaderamente importantes. Yo no quisiera ver al señor Trump enfrentando eso. Y ahí sí la señora Clinton tiene una mucho mejor idea de la que tiene el señor Obama. Entonces, al menos ahí vamos a salir ganando, ¿no? Sí, yo no creo que vayamos a ver eso porque efectivamente me da la impresión. Bueno, las encuestas dicen que la señora Clinton mantiene 6,5 puntos de ventaja. En términos de probabilidades es 90% de probabilidad de triunfo de la señora Clinton versus 10% de Trump. Ahora, tú decías algo hace rato, Trump puede ser que esté loco, pero tonto no es. ¿Por qué entonces generar por qué descalificar el resultado de la elección si es que no le favorece? Bueno, yo creo que es por varias razones. Uno, porque generó esto desde antes del debate, esta idea, ¿no?, de que hay un fraude masivo en su contra. ¿Cómo apagas un escándalo? El escándalo de las mujeres y de las grabaciones que le hicieron. Pues con otro escándalo mayor. Y efectivamente creo que lo logró. Segundo, porque le da una plataforma para después de las elecciones. Plataforma quiere decir una presencia. Para ocupar Avenida Pensilvania. Bueno, ojalá no sea el caso, pero aquí ya vimos Sí, esa por película. eso. Tú lo acabas de decir, Macario. Las encuestas te dicen 2/3 partes de los estadounidenses no creen en esta fraude. Una tercera parte sí lo creo, y una tercera parte de Estados Unidos, un montón de gente. No le va a dar el triunfo a Trump, pero sí, vamos, no pierde sus seguidores. Y Trump dice, pues mira, ya perdí las elecciones, no se lo voy a decir a nadie, pero me voy preparando para lo que venga después. En eso sí es muy hábil. Ahora sí coincido con Mauricio. Todo el discurso de Trump y de sus apoyadores, sus surrogates, como le llaman, es un discurso antisistémico. O sea, ayer después del debate escuchábamos lo que cuestionaban, los cuestionaban a estos señores ligados a Trump, le decían, oye, ¿cómo puede hablar de que a fraude electoral o de que no reconoce la elección? Y todos salían con la misma cantaleta, que era el caso de Al Gore, diciendo, Al Gore en el 2000 desconoció el resultado. Y todos le decían, no, espérate, Al Gore no desconoció el resultado, simplemente llegaron a Florida, al principio dijo que sí, que le había perdido, luego hacen un recuento, pero no a priori estaba descalificando. Y el discurso de todos estos personajes ligados a Trump está en el principio de que el sistema está corrupto, el sistema en su totalidad, en todo, en política exterior, en economía, como si el país estuviese viniendo para abajo.
Y esa es la percepción que quieren generar en ese 30%, ¿no? Esa fue la idea con la cual se construyó el Tea Party Así hace es. varios años. Tiene sin duda un gran mercado. Es un mercado que debe rondar entre el 10 y el 20% de la población en cualquier país del mundo. Entonces, bueno, puedes tratar de apostarle a eso, pero eso no te va a dar ni poder político ni te va a dar resultados económicos. Entonces, ¿por qué querría hacer algo así el señor Trump? Yo más bien creo que está preparando su salida para salir diciendo, yo no perdí, me la robaron y me regreso a lo mío, que Él son nunca perdió. las Cuando le mujeres y los cuando él hoteles, dijo, ¿no? hasta cuando O Hillary- los programas de televisión. Bueno, no, pero que acuérdate que hasta en el programa de televisión, cuando a él no le dieron el Emmy por Sí, El pues, Aprendiz, dijo dijo que era hubo una- fraude. así es. Él no pierde nunca, es parte de la megalomanía de este individuo que esperamos pierda. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos, pues otra vez, gobernadores de este país que terminan huyendo después de saquear el erario público. Esto es Dinero y Poder. Las dirigencias nacionales del PRI y del PAN están metidas en una discusión sobre el tratamiento que han dado a Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, militante del PRI, todavía, y al panista Guillermo Padres, exgobernador de Sonora. Sin embargo, mientras Enrique Ochoa y Ricardo Anaya intercambian acusaciones, Duarte y Padres se han hecho, como dicen, ojo de hormiga y ya se fueron después de que se les giraron órdenes de aprehensión. Bueno, pues ahí está el tema que aquí hemos reiterado una y otra vez. Gobernadores sin límite, gobernadores que el peso de la ley o los controles legales no existen, que pues recibieron grandes recursos y no tuvieron durante muchísimo tiempo que dar cuentas de ellos. Terminan muchos de ellos saqueando el erario, haciendo negocios, descuidando, por supuesto, sus propios estados. El tema, por ejemplo, en Veracruz de la inseguridad es brutal y es producto de esta descomposición que se da en el estado a consecuencia de lo que ahí sucede. La elección se pierde, por supuesto, para el PRI en función de lo que implicaba esta pues, acción o falta de acción, omisión, como le quieran llamar, de un gobernador que simple y sencillamente pues, tuvo la gran habilidad, hay que reconocérselo a este presunto delincuente, de pues hacer negocios, triangular dinero, dejar a un montón de gente, por supuesto, sin pagarle las muchos servicios que se le prestaron, en el entendido de que había hecho todas las cosas y las cosas bien. Hoy tiene que huir y hoy el costo político, ahí están pagándolo tanto priistas como panistas y los dos personajes simple y sencillamente fugados como parte de algo que también resulta a veces incomprensible bajo el entendido de que pues, se sabía que existían pruebas muy claras y que de su presunta culpabilidad y que de repente pues ahí está el interrogante, hoy nadie los encuentra, Macario. Sí, yo creo que esto es un problema muy serio para el gobierno mexicano. Hay un montón de gobernadores que han cometido latrocinios como los que estamos viendo ahora y raro es el que pisa la cárcel. Ayer hacía una revisión de cuáles son los gobernadores que han ido a la cárcel, lo siguen ahí y solamente ocurre que un gobernador vaya a la cárcel cuando su cercanía con el crimen organizado es muy evidente, como ocurrió con un gobernador interino de Michoacán y el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, o cuando hay una venganza política. Andrés Granier. Si no, Andrés Granier es el caso. Si no es por eso, no van a la cárcel nunca. Y entonces pues, ya se acostumbraron, no hay quien les vigile las cuentas y saquean. Hay casos verdaderamente extremos, como el del señor Duarte, que pues prácticamente perdió la razón. No solamente es un saqueo absoluto, es decir, hay documentados 500 millones de pesos que salieron del presupuesto a empresas inexistentes para con ello comprar propiedades en Estados Unidos y en México a nombre de los prestanombres o de la misma familia del señor Duarte. Eso está ahí documentado. Ya cuando lo iban a agarrar que se pela, ¿no? Bueno, pues este es un problema, porque si esto no lo podemos resolver de una manera eficiente, vamos a poner en riesgo el sistema político completo. Platicábamos en el bloque anterior cómo los grupos
antisistémicos que afirman que el sistema está corrupto pueden crecer mucho en ciertos países. Aquí en México puede ocurrir algo similar y que no se ha procesado adecuadamente por el sistema electoral y que nos metamos en un problema mayor. Eso no tiene sentido. Entonces, a mí me parecería muy adecuado que primero pudiéramos detener este tipo de personajes y segundo, que el Sistema Nacional Anticorrupción empiece a funcionar para que no nada más se persiga a los casos de venganza política, sino a todos, sin importar de dónde son. Cuando hacen un uso inadecuado de recursos puedan ser procesados. El Sistema Nacional Anticorrupción va a permitir eso. Necesitamos que empiece a funcionar. ¿Por qué no empieza? Pues porque hay que tomar ciertas decisiones que aparentemente no quieren tomar los políticos, pues porque viven de robarnos. Sí, los mismos que tienen que decidir cómo acabar con el robo son los que hoy nos están robando. Pues yo entiendo que no quieran. Entonces necesitamos seguir presionando todos para que esto avance, porque si no, no se va a resolver jamás. Así es. Y mira, yo creo que llama mucho la atención. Cada vez las formas que utilizan los gobernadores para robarse el dinero, porque efectivamente, como dice Macario, así es, son más sofisticadas. Ya no es de que no tiene un compadre, le dan un contrato y se comparten el dinero, los beneficios de ese contrato, sino que involucran mucho más gente en esquemas muy sofisticados. Este asunto de las empresas fantasmas verdaderamente para los pelos de punta, cuando iban con personas de muy escasos recursos, los hacían firmar unos papeles a cambio de no llevarlos al doctor o darles cualquier cosa, alguna ayuda, y los hacen socios de empresas que después son las empresas que se utilizan para ganar contratos y después el pago a esas empresas o por esos contratos resulta que no aparece por ningún lado. Entonces, para eso necesitas muchísimos cómplices y el problema es que no son solamente los gobernadores. Está en esta investigación de Animal Político que hay que reconocerle que es gracias a esos periodistas que surge el tema o que se descubre el tema de las empresas fantasmas en Veracruz, pues aparentemente algunos de estos colaboradores ahora están protegidos por el fuero porque son legisladores federales o son legisladores estatales, diputados en algunos casos, y entonces ahora la pregunta es, con esa protección del fuero, ¿cómo procesarlos? Pues el primer problema es atraparlos y luego procesarlos. En el caso de atraparlos también resulta increíble, ¿no?, que esto que se venía denunciando en los medios de comunicación sobre el gobernador Duarte, sobre el gobernador Padres, pues tú dices, oye, bueno, pues el jefe de la policía a nivel federal, el jefe de las agencias de inteligencia y de seguridad a nivel nacional, pues oye, si no se había girado la orden de aprehensión contra estos personajes, bueno, pues no creo que les haya costado mucho trabajo ponerles una persona que los fuera siguiendo, por lo menos para tenerlos ubicados. Entonces se genera un sospechosismo entre la sociedad de que, bueno, pues a lo mejor no querían que, ¿no? O sea, más bien les dieron chance, ¿no?, de que se fugaran por lo menos por un tiempo. Entonces, efectivamente, a mí me parece que el entramado está demasiado enredado y que el sistema de leyes que tenemos y el sistema de impartición de justicia en este tipo de delitos, pues francamente se ve inoperante, ¿no? Lo único que me preocupa es que no esperarnos a que funcione el sistema de anticorrupción para que estas cosas, para que estos delitos se vayan castigando, pues también me parece que es demasiado tiempo, ¿no? Y es que el problema radica en que, como decía Macario, se trata no solamente del problema de un gobernador priista o dos gobernadores priistas y un panista y por ahí otro perredista. Tienes un sistema que ha operado así y que ante la presión de la sociedad comienza a, por supuesto, pues tratar de alguna manera de resolverse y de sancionarse, pero que pues esto le va a costar mucho. Uno pensaría, bueno, estos escándalos, a ver, electoralmente, ¿a quién le cuestan? Pues es que les van a costar a todos, porque finalmente pues el tema corrupción aparece en todos los partidos políticos y esta idea de que como es de todos, no es de nadie,
Creo que sí, finalmente los políticos antisistema son aquellos que terminan por convertirse con aquellos que sacarían la bandera. Tú verías ahí a un López Obrador diciendo a mí no me sucedió, alguien le va a mencionar ahí el tema Barca. Ya cometió el error de sacar su 3 de 3 en donde resulta que es un mentiroso, entonces va a ser difícil creerle. Pero hay que entender que es un problema que tiene una historia. Es decir, se creó un sistema en México después de lo que llamamos Revolución Mexicana, construido específicamente para saquearnos. Es decir, los primeros que empiezan a saquear al país claramente, Álvaro Obregón o Plutarco Elías Calles, construyeron para eso un sistema, y un sistema que funcionó muy bien, y cada persona que lograba entrar al sistema político en México, pues lograba una fortuna bastante razonable. Muchos de ellos incluso a lo mejor nos están viendo, y así le hicieron, eso fue lo que hicieron. Cuando se viene abajo ese sistema en 97, en lugar de construir una cosa moderna, los gobernadores captaron parte de ese proceso, y ahora en lugar de tener un sistema que nos roba, tenemos 32 sistemas que nos roban más el federal. Entonces, ¿cómo resuelves eso? La única forma es construyendo un sistema que lo impida. Si no queremos hacer eso porque va a tardar mucho, pues la otra es agarrarnos a balazos. Yo no creo que sea una buena idea. Es que no hay otro sistema intermedio. Entonces, por eso yo insistiría, vamos presionando para que esto empiece a funcionar, y sí sería muy bueno que agarren al señor Duarte. Digo, pues yo entiendo que le pasa como con Moreira, ¿no? Que por ahí anda todavía el señor Humberto Moreira, aunque es muy claro que se llevó su lana, lo agarraron en España y el caso ya no funcionó. Bueno, pues ya hay que dejar de estar encubriendo esos personajes. Se llama Estado de Derecho, que en este país todavía pues está difícil que funcione. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted, pues liberación de precios de la gasolina y también pues una economía mexicana que se espera crezca, pero poco en el 2017. Esto es Dinero y Poder. La liberación del precio de la gasolina en el país en 2017 no la hará más barata. Ahora lo que pues están pensando los gasolineros del país es que pues sin subsidio y con las condiciones internacionales el precio de la gasolina tendría que estar entre los 15 pesos con 50 y 16.50 y no en los 14 actuales. En otro orden de ideas, el Fondo Monetario Internacional señala que la economía mundial crecerá en 2016 3.1 y 3.4 para 2017. Bueno, ahí están dos temas importantes. Uno, el tema de pues quitarle, ya no tiene subsidios, ¿no? La gasolina ya funciona, ya tiene de hecho un impuesto. Un impuesto, ya estamos. No se llama impuesto, pero es la diferencia. Ya no hay subsidio como tal, pero ahora ponerlo a nivel de lo que sería ya un mecanismo totalmente libre te va a generar, en esta perspectiva de crecimiento de precios del petróleo, hemos tenido ya aumentos por arriba de los $50 por barril y que podría mantenerse ahí. Macario sé que no les cree que en la OPEP en noviembre se van a poner de acuerdo. Yo creo que van a tratar de mantener este nivel de precios arriba de los 50. Esto te va a generar un precio de gasolinas mayor del que ahora tenemos y esto te va a pegar también en inflación. Pero bueno, precios libres de gasolina es lo que queríamos, ¿no? Bueno, no sé si lo queríamos, pero el hecho es que ahí están como tal y creo que esta es una parte fundamental. El otro es crecimiento económico para 2017. Cada vez, pues ya mejor no decimos, porque este año si terminamos en 2%, aquí en nuestro país en crecimiento nos va a ir bastante bien, Mauricio. Así es, Ezra. Mira, déjame comentar sobre el tema de la gasolina. La gasolina, el precio de la gasolina fue la tablita de salvación de las finanzas públicas en el 2015 y en el 2017 va a ser un dolor de cabeza. ¿Y por qué razón es esto? Porque en el 2015, cuando disminuyó fuertemente el precio internacional del petróleo crudo, que es la materia prima para hacer la gasolina, pues bajó el precio de las gasolinas a nivel internacional. Hay que recordar al auditorio que México importa casi la mitad de las gasolinas que consumimos. Cuando llenamos el tanque, la mitad es gasolina importada, la mitad se produce nacionalmente. No tenemos capacidad de refinar toda la gasolina que usamos. Entonces, lo que sucedió es que frente a la pérdida de ingresos públicos por la caída del precio del petróleo, lo que hizo el gobierno fue no bajar el precio de la gasolina, y como Pemex es el que vende básicamente toda la gasolina que hay en este país, es el monopolio, pues entonces la diferencia le permitió al gobierno compensar con precios altos de gasolina la pérdida de ingresos del petróleo crudo.
Pero ahora se revierte la situación. De febrero a la fecha, el precio del crudo ha subido 63% a nivel internacional. Yo sí creo que se va a estabilizar el precio internacional del crudo en una banda de 40, 50 dólares. La OPEP ya disminuyó su producción un poco, los rusos andan en la misma idea, etcétera. Entonces, la sobreoferta ya se ha ido desapareciendo y por lo tanto no hay presiones de baja de precio. Entonces, ¿qué ha pasado con el precio de la gasolina? Internacionalmente el precio de la gasolina ha subido más o menos 24, 25% de febrero a la fecha en dólares. Pero en pesos, porque tenemos que importarla, pues súmale el efecto del tipo de cambio. Entonces, mira, entre el costo del transporte, el aumento del tipo de cambio, el aumento del precio de la gasolina en los Estados Unidos, que es donde la compramos, pues entonces resulta que ahora los precios de la gasolina ya están muy digamos, los precios de la gasolina a los que se vende aquí, los precios de la gasolina que se importan ya están muy parejitos. Por lo tanto, si Hacienda no, si no se libera el precio de la gasolina en el 2017, el riesgo que corre Hacienda es que si se sigue encareciendo el precio de la gasolina allá afuera, pues entonces Hacienda o Pemex van a tener que poner la diferencia, porque si no se permite que suba el precio aquí, pues entonces la diferencia la tiene que poner Hacienda. O sea, hay un dilema muy difícil, porque si liberas el precio de la gasolina, va a subir la gasolina un 8 o 10%, eso le va a agregar 2 o 3 décimas a la inflación del año entrante, eso no es bueno porque afecta a la economía familiar. Si no subes el precio de la gasolina, el gobierno va a perder dinero en una situación donde no tiene dinero para perder porque tiene una deuda ya relativamente elevada. No hay manera de escoger ahí algo que sea benéfico para todos. Y brevemente sobre la economía internacional, sí, la economía se está desacelerando, los principales bloques de países avanzados no están creciendo, salvo el caso de los Estados Unidos, que es el que muestra mayor fortaleza. Europa se recupera, pero de manera muy débil, muy frágil. Y China sigue siendo una amenaza de desaceleración importante por varios factores. Se les está cayendo la producción manufacturera, se les están cayendo las exportaciones, está la amenaza de que devalúen más el yuan. Realmente lo único que está sosteniendo a China, curiosamente se parece a lo que pasa en México, es el consumo privado, es el mercado interno. Eso está por verse, ¿eh? Las cifras de China son absolutamente increíbles. Yo hice un cálculo para ver de dónde podría venir el crecimiento. El comercio exterior, que es el que sostuvo a China, el crecimiento de China durante mucho tiempo, pues ahorita está prácticamente en ceros, de manera que no podrían crecer 6.7%, a menos que tuvieran un gran consumo interno. Pero eso no parece existir porque el consumo de energía es negativo en China en este año. O sea, no solo no crecen, se achica el consumo de energía. Esto ha llevado a personas muy extrañas a decir que lo que ocurre es que ahora China es el país más eficiente en términos energéticos del mundo. Pues es una tontería. Si te están engañando con el PIB, no le puedes hacer caso en nada de lo demás. Y es más grave todavía. Toda la deuda que tienen las empresas paraestatales chinas con bancos que son también del gobierno chino, pues se miden en porcentaje del PIB y dices, bueno, pues traen 250% del PIB. Sí, pero de un PIB que no es cierto. En consecuencia, la deuda es todavía mucho mayor de lo que se cree. Entonces, lo de China va a ser un problema mayúsculo. Yo coincido con lo que dice Ernesto en términos del precio internacional. ¿Cómo Ernesto te va a matar? Mauricio. Uy, ahora sí te van a matar. Yo también lo extraño. Sí, del precio del petróleo entre 40 y 50 dólares, creo que así se va a mantener, no creo que pueda crecer. Y lo que yo creo que debería hacer el gobierno mexicano con el precio de la gasolina es no solo liberarlo, sino establecer muy claramente cuál va a ser el porcentaje de impuesto especial que va a tener. Bueno, sí, ya está fijo. Ya está sí, fijo, pero que digo 4 pesos por litro. Sí, pero eso no es porcentaje. No es porcentaje, es bruto. Yo creo que, pues, depende cómo lo quieran poner, pero eso debe quedar muy claro, porque si no, de otra manera, no tienes los recursos y la contracción presupuestal ha sido brutal. No hay, sería una tontería perderlo ahí, ¿no? Otro de los elementos que pues, ha estado presente durante este mes ha sido la revaluación del peso mexicano. Sin duda alguna, un elemento importante. Fue el efecto Trump. Llegamos a estar casi en los 20 pesos por dólar. Hoy estábamos en los 18.50, 18.60, en algo que pues habla también incluso de la propia propuesta de presupuesto para el país, en donde pues lo tenían en 18.20 y dijeron, no, vamos a subirlo a 18.60 para que nos cuadren las cifras. Un tipo de cambio que, bueno, se ajusta ya más a un poco a la economía, sin embargo sigue siendo todavía un peso bastante sí, subvaluado, el ¿no? dólar sigue carísimo. A ver, efectivamente, en las últimas semanas, cuando se preveía o se
percibía que el señor Trump podía ganar, la paridad peso-dólar se fue prácticamente a los 20 pesos por dólar. Afortunadamente se elimina o se va reduciendo esa percepción y entonces regresa o rompe la barrera a los 19, anda 18.60 por ahí. Yo he escuchado varios medios de comunicación de manera bastante desatinada y creen que el efecto Trump es el efecto dominante y cuando gane la señora Clinton, entonces el peso va a regresar a los 17 o a los 16 pesos por dólar. Eso es un absurdo, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay otros factores que están detrás, que son de estructura, que no se van a desaparecer en el corto plazo y nada más menciono dos, porque hay más. Uno es, las tasas de interés en Estados Unidos van a subir, no sabemos cuándo ni cuánto, pero lo van a hacer. Cuando eso se materialice, el dólar se va a seguir fortaleciendo contra todas las monedas del mundo, el peso incluido. Entonces ahí es como ir remando contra la corriente, el tratar de que se quede a 18 pesos o a 18.50 sería remar contra la corriente. Pero además tenemos un factor aquí interno, que es nuestras cuentas externas se han ido ensanchando, nuestro déficit en cuenta corriente, o sea, las importaciones, exportaciones, se ha ido deteriorando con el exterior. ¿Eso qué quiere decir? Que al país le faltan divisas. Esa es la historia de México desde siempre. Pero cuando le faltan divisas, esa brecha se llena con inversión extranjera directa, con inversión extranjera financiera y con deuda. Y el déficit en cuenta corriente ha venido creciendo de manera importante y ya no se está financiando sanamente, que es mayoritariamente con inversión extranjera directa. A principios de este siglo sobraba inversión extranjera directa para financiar el déficit en cuenta corriente. Hoy falta. ¿Qué quiere decir? Que entonces necesitaríamos recurrir a pedir prestado afuera, ya sea empresas o gobierno, o atraer capitales del exterior. Los capitales del exterior se están yendo por lo que te estoy diciendo de que el dólar se fortalece y ninguna empresa en su sano juicio va a contratar de deuda en dólares porque con esa volatilidad del tipo de cambio pues está muy difícil. Y el gobierno ya tampoco puede contratar demasiada deuda en dólares porque ya tiene demasiada deuda. Entonces esa brecha es una brecha que va a estar presionando a la paridad. Quizá no para que suba, pero por lo menos para que baje. Entonces, de que baje de 18 pesos por dólar, la verdad se ve muy, pero muy difícil, claro, con sus altibajos de una semana para otra. Es posible que con el triunfo de la señora Clinton llegue a 18, pero no más abajo de eso. ¿Quieren más abajo de eso? Hay que tomar medidas muy serias sobre el presupuesto. No, ya cierren Pemex. ¿Serio? Macario, es que tiene un Mauricio González. Ya estaban, me diste, Ernesto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Dinero y Poder todos los jueves a las 10 de la noche. Estamos también en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.